Muy bien amigos, continuando con el tema de vectores, sí, vamos a realizar un ejemplo en el cual transformaremos o expresaremos un vector, sí, que nos da en coordenadas rectangulares, lo expresaremos en coordenadas polares y geográficas, sí. Así que para el ejemplo vamos a plantear el siguiente vector, ¿ya? Vamos a tener un vector A de coordenadas 4 y 3. Vamos a ponerle como unidades metros, ¿ya? Si nos damos cuenta, pues este vector se encuentra en el primer cuadrante, ¿sí? Entonces realizaremos una gráfica, ¿sí?, del primer cuadrante como tal. Tendríamos por aquí el eje X, por acá el eje Y, ¿sí? Numeraremos por acá de pronto 1, 2, 3, 4. Uy, se fue un poquito más allá, ¿no? Tratan de mantener la misma escala, 4, y por acá tendremos 1, 2 y 3, ¿sí? Entonces nuestro vector, ¿sí?, vendría dado por los puntos, ¿no es cierto?, por 4 en X, que vendría siendo algo así, ¿no? 4 y 3, ¿sí? Listo. Ya recordemos por favor que esto de pronto hasta cierto punto debe ser una línea punteada, ¿no? Sí, entonces de pronto aquí por la facilidad hemos hecho así, ¿sí? Entonces tendríamos ahí, ¿no? Tendríamos los puntos o las líneas, perdón, las líneas de referencia, ¿ya? Entonces ahora sí nuestro vector A estaría desde aquí hasta acá, ¿sí? Un poquito nos falló, veamos, intentemos desde aquí, eso ahí sí, ¿ya? Estaría desde ahí hasta acá, ¿sí? Ese sería nuestro vector A. ¿Listo? Vector A. Listo. Entonces recordemos que para nosotros expresarlo en coordenadas polares, ¿cierto?, debe estar expresado el vector A como el módulo de A, ¿sí?, seguido de las unidades y este famoso ángulo polar. Listo. Y para las geográficas, recordemos que el vector debe estar expresado igualmente con su módulo, las unidades, en este caso nos va a preguntar si va al norte, al sur, un ángulo que lo denotamos como ángulo de eje, y si va al oeste o hacia el este. Listo. Entonces, ¿no? Partamos de que nosotros ya conocemos, ¿sí?, las componentes de cada uno de lo que sería AX y AY, es decir, los valores que corresponden al eje X y al eje Y, ¿ya? Ahí sí, vamos a darnos cuenta que lo primero que tenemos que calcular para ambas sería el módulo. Recordemos que la teoría nos decía que todo lo cuantificable del vector es el módulo, ¿sí? Entonces, para esto vamos a servirnos, ¿sí?, del que de pronto lo digo yo como un teorema, ¿sí? De pronto suelo decir el teorema del Corbatín, ¿ya? Partiendo de que en este caso siempre que usemos las razones trigonométricas específicas nos va a dar dichos valores para las componentes, entonces nos sirve de referencia, ¿ya? Entonces voy a plantear como que tuviésemos un plano cartesiano aquí, ¿sí? Tendría el eje X y tendría por acá el eje Y. ¿Qué me dice este famoso teorema? Que si yo tengo un vector en el primer cuadrante, el ángulo que me proporciona o me aconseja utilizar es el ángulo de aquí, ¿sí? Si tengo un vector en el segundo cuadrante, me aconseja utilizar el ángulo de acá. Si tengo un vector en el tercer cuadrante, me dice que ocupe el ángulo de acá. Y si tengo un vector en el cuarto cuadrante, pues me dice o me aconseja que ocupe el ángulo de aquí, ¿sí? Por tal razón podemos darnos cuenta que ahí sí, si hiciéramos unidos los ángulos, nos daría un corbatín, ¿ya? Por lo tanto, como en este caso estamos trabajando en el primer cuadrante, sí, el ángulo que me aconseja ocupar es el ángulo que está debajo del vector. Por lo tanto, este ángulo es el que voy a utilizar, ¿sí? Ese ángulo vamos a llamarlo alfa, ¿sí?
Y aquí viene el concepto, ¿no? Si yo voy a trabajar con alfa, no sé si podemos darnos cuenta, aquí yo formo un triángulo rectángulo, ¿sí? Quiero que lo veamos entre todos, acá, ¿sí? Ahí, acá y acá, ¿sí? Ese triángulo rectángulo es el que yo voy a trabajar, ¿listo? Entonces la metodología que vamos a utilizar es la siguiente, ¿sí? Voy a extraer el triángulo rectángulo de la misma forma que veo ahí. No es necesario de pronto extraerlo más grande o del mismo porte, de pronto una referencia nomás, ¿no? Entonces tendríamos este triángulo rectángulo, ¿sí? Aproximado a esta forma. Y vamos a colocar aquí los valores que conocemos de este triángulo. Recordemos que por aquí en la hipotenusa como tal estaría el módulo de A. Si me doy cuenta, ¿no? En la parte inferior yo conozco la longitud de este cateto, que sería 4, y la longitud del cateto de acá, que sería 3, ¿sí? Algo importante a destacar aquí es que, ojo, los catetos, cuando yo extraigo el triángulo, cuando extraigo este triángulo que acabé de copiar aquí, lo extraigo acá, ¿sí? Ojo, por favor, todos los valores que coloque son positivos, ¿sí? Todos los valores son positivos porque voy a trabajar netamente con longitudes, con distancias. Después veremos si de pronto está por acá en este cuadrante, veremos si es positivo, veremos si es negativo. ¿Estamos? Entonces, a partir de eso, sí, ¿qué necesito yo? Habíamos solicitado calcular el módulo. Y si me doy cuenta, el módulo como tal es la hipotenusa de este triángulo, ¿no? Que si yo calculo bajo el teorema de Pitágoras, ¿no es cierto? Bajo el teorema de Pitágoras, yo podría establecer que el módulo de A es igual a la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de los catetos, ¿no? 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Tendríamos en este caso la raíz cuadrada de 16 más 9 y esto nos daría un valor de raíz de 25 que sí existe una raíz exacta, ¿no? Que sería 5. Por lo tanto, el módulo de A ha tenido el valor de 5. Yo ya conozco la hipotenusa que ha sido 5. Conozco este valor, listo. Conozco también acá, listo, ¿sí? Ahora me falta, vamos con las polares, el famoso ángulo polar, ¿sí? La definición de ángulo polar me decía que es el ángulo que va en sentido antihorario, ¿sí? Sentido opuesto a las manecillas del reloj hasta llegar al vector. Entonces, si yo me doy cuenta, ¿no? Si planteo como tal ese ángulo, veo que es algo del semieje X positivo, ¿no? Recordemos semieje X positivo desde el 0 hacia la derecha, ¿sí? Entonces puede ser desde cualquier lugar. Entonces me quedaría algo como esto, ¿no? Cojo de aquí, sentido antihorario hasta el vector, y si me doy cuenta, el ángulo que estoy buscando, el ángulo polar, ha sido el mismo ángulo alfa, ¿sí? Entonces, si yo recuerdo este ángulo alfa, yo ya puedo calcularlo en este triángulo, ¿ya? Entonces, a partir del análisis, puedo también afirmar que el ángulo polar es el ángulo alfa. Sí, para calcular alfa entonces yo podría netamente trabajar con la función trigonométrica tangente, ¿no? Sí, o de hecho cualquiera, porque como ya conozco los tres lados, puedo usar el seno, coseno o tangente. Sí, vamos a usar tangente asumiendo que no hemos calculado aún la hipotenusa que nos salió 5, ¿sí? Entonces sería tangente de alfa es igual a, sería 3 sobre 4, ¿sí? Si nosotros calculamos la tangente de alfa, que sería 3 sobre 4, despejamos aquí, sería alfa, es igual a tangente a la menos 1, recordemos que estamos despejando el ángulo, de 3 sobre 4, ¿no? Si calculamos el valor de la tangente de alfa, sería tangente a la menos 1 de 3 sobre 4, esto nos da un valor de alfa aproximado a 36,87. 36,87 grados, ¿sí? Entonces, en este caso, como afirmamos que el ángulo polar es igual al ángulo alfa, podríamos decir que el ángulo polar directamente es 36,87 grados, ¿sí? Entonces ya podría en este caso expresar en coordenada polar, ¿sí? Entonces en coordenada polar, mi vector A
sería igual a módulo, ya lo teníamos que era 5, las unidades nos daba acá metros, con un ángulo de 36,87 grados. Sí, perfecto. Ahora nos vamos al cálculo de la geográfica, ¿no? Vamos de una vez respondiendo aquí, ¿no? Vamos a colocar por aquí una línea de separación, de pronto que no nos confundamos, ¿ya? Si me doy cuenta, ya puedo seguir expresando, ¿no? El vector A va a ser igual a el módulo que ya lo teníamos, que vale 5, las unidades metros, ¿sí? Y ojo aquí, ¿no? Si yo puedo colocar, y me doy cuenta, puedo colocar inclusive en mi plano cartesiano referencias cartesianas, ¿no? Donde hacia arriba estaría el norte, hacia abajo el sur, ¿sí? Hacia el lado derecho estaría el este, y hacia el lado izquierdo el oeste, ¿sí? Por lo tanto, si yo puedo ir revisando aquí, me puedo dar cuenta que me está preguntando si me va al norte o al sur. Entonces yo analizo el vector, ¿no? Me doy cuenta, a ver, digo, listo, a ver, aquí está la línea de referencia, si va al norte o al sur. Pues el vector está yendo al norte, porque veo que se está yendo hacia arriba, ¿no es cierto? Por lo tanto, aquí colocaríamos norte, ¿sí? Y ahora analizo. Digo, a ver, ¿se va al este o al oeste? Veo aquí la relación, se está yendo hacia el este o se está yendo hacia el oeste. Pues veo que se está yendo al este, ¿sí? Entonces sería hacia el este. Ahora me falta calcular este famoso ángulo de eje, ¿ya? ¿Qué me pregunta este ángulo de eje? ¿Sí? Me dice, a ver, listo, ponte pilas. ¿Te vas al norte o te vas al sur? Listo, me voy al norte. Ubico aquí. ¿Sí? Y luego me dice, ¿te vas al este o te vas al oeste? Yo digo, listo, me voy al este. Ahí va, ¿no? Estoy en el norte, me voy hacia el este. Y la pregunta, norte hacia el este, ¿cuántos grados? Si me doy cuenta, aquí encuentro este ángulo. Este es el ángulo de eje que me está preguntando, ¿sí? Es decir, el ángulo que me está preguntando sería el ángulo que me solicita aquí. Esta parte sería el ángulo de eje, ¿sí? Entonces, si yo me doy cuenta, ¿no? Todo el cuadrante como tal tiene 90 grados, ¿sí? Y alfa vale 36,87, pues el sobrante sería el ángulo de eje, ¿sí? Por lo tanto, para calcular el ángulo de eje, ¿no es cierto? Sería igual a 90 grados menos alfa. Sí, partiendo de que estos 90 grados corresponden a la medida del primer cuadrante. Sí, la medida del primer cuadrante. Por lo tanto, el ángulo de eje sería igual a 90 menos 36,87. ¿Sí? Esto nos da un valor de ángulo de eje de 53,13 grados. Y de esa forma estaría ahí expresado, ¿no? 53,13 grados. Y estaría resuelto este ejercicio, ¿sí? Estaría nuestro vector en coordenadas rectangulares que me da el ejercicio. Estaría expresado en coordenadas polares, ¿sí? No se olvide, sería módulo, unidad y ángulo polar. En este caso el ángulo polar nos coincidió con el ángulo alfa, es el mismo, ¿no? Y por último, en coordenada geográfica, módulo, unidad, norte o sur, pues vemos que se va al norte, ¿no? Sí, nos estamos dando cuenta que se va al norte y no se va al sur, se va al norte, ¿sí? Me dice al este o al oeste, este u oeste. Veo que se va hacia el este, ¿no? ¿Y con cuánto se va? Desde el norte, ¿cuánto se va al oeste? Ángulo de eje lo calculamos a partir del primer cuadrante, resto el que ya conozco y me quedaría el de eje, ¿sí? Y nos quedaría aquí la expresión, ¿sí? Entonces, esa sería la relación de conversión, ¿sí? Realizaremos otros ejercicios un poquito ya sin tanto detalle, ¿sí? De pronto si el vector se encuentra de este lado, en el tercer cuadrante o en el cuarto, ¿sí? Así que eso sería por esta ocasión, amigos. Saludos a todos.